La primera vez que pisé en la mansión de don Fernando, sentí una mezcla de admiración y aprensión. La grandiosidad del lugar era de quitar el aliento. Los candelabros de cristal colgaban del techo alto, reflejando la suave luz que entraba por las enormes ventanas enmarcadas por pesadas cortinas. El piso de mármol pulido resonaba con mis pasos mientras caminaba por el vestíbulo, rodeada de un silencio casi reverente. Era un mundo aparte, un universo de opulencia que parecía estar congelado en el tiempo. «Señorita Valentina, bienvenida», dijo el mayordomo, un hombre de apariencia austera, que se presentó como Alfred. Su voz era grave y cortante, como si cada palabra fuera elegida con cuidado. «El señor don Fernando la está esperando. Él está en un estado delicado». «Gracias, Alfred», respondí, tratando de mantener la compostura. ¿Cómo se podía estar tan delicado en un hombre que parecía tenerlo todo? ¿Cómo se siente? Los altibajos son frecuentes, pero aún tiene momentos de lucidez. Es mejor que se prepare para eso. Seguí a Alfred por un corredor que parecía extenderse infinitamente, decorado con pinturas de paisajes y retratos de rostros que hablaban de un pasado glorioso. Cada paso que daba llenaba mi corazón de curiosidad y preocupación. ¿Qué habría llevado a don Fernando a este estado? ¿Qué se escondía detrás de la fachada de riqueza y poder? Cuando entré en la habitación, una ola de emoción me golpeó. Don Fernando estaba acostado en una enorme cama, rodeado de pesadas mantas. Su cabello blanco contrastaba con la almohada de seda, y su rostro, aunque marcado por la edad y la debilidad, aún poseía una dignidad indiscutible. Me miró con ojos que parecían brillar con una intensidad inesperada. «Debes ser la nueva enfermera», dijo, su voz ronca pero firme. «Valentina, ¿no es así?» «Sí, señor». «Estoy aquí para ayudar», respondí, tratando de ocultar la ansiedad que crecía en mí. «Ah, la ayuda siempre es bien recibida», murmuró, con una leve sonrisa que rápidamente se transformó en una expresión de dolor. «Pero no necesitas tener pena de mí. Solo estoy navegando por aguas turbulentas». Me senté a su lado, observando cómo su expresión cambiaba. Había momentos en los que parecía completamente perdido, como si estuviera en otro lugar, y otros en los que su mente estaba clara como el cristal. Durante los días siguientes, me di cuenta de que tenía un don para la conversación. Había una chispa de perspicacia en sus ojos que desafiaba la noción de que estaba en estado terminal. «Valentina, ¿qué piensas sobre la vida?», preguntó en uno de esos raros momentos de lucidez. «La vida es una serie de elecciones, ¿no? Cada una de ellas nos lleva a caminos que quizás no imaginamos». «Sí, señor. Cada elección trae sus consecuencias», respondí, intrigada. «Y a veces, esas consecuencias son más pesadas de lo que podemos soportar». Sonrió tristemente. «Tienes razón. He hecho elecciones que, si pudiera, cambiaría. Pero lo que queda es aprender a vivir con ellas». Mientras lo ayudaba a tomar sus medicamentos, noté un frasco diferente entre los otros frascos que debía estar tomando. Era pequeño, con una etiqueta que no correspondía a lo que tenía en manos. Mi instinto gritó que investigara. Algo no estaba bien allí, y no podía ignorarlo. «Señor, ¿qué es este frasco?», pregunté, sosteniéndolo entre mis dedos. «No parece parte de su medicación habitual». Él dudó, sus ojos se estrecharon mientras me observaba. «Ah, eso, es solo un suplemento. Un medicamento que pedí yo mismo. No te preocupes por eso». «Pero necesito preocuparme, don Fernando. Mi trabajo es garantizar que esté bien. Si hay algo que no debería estar aquí, necesito saberlo», dije, determinada. Suspiró, y la expresión en su rostro se volvió sombría. «Eres una joven muy perspicaz, Valentina. Aprecio eso, pero la verdad es que hay cosas en mi vida que es mejor dejar en el pasado». «Pero el pasado puede afectar el presente», insistí, sintiendo una punzada de preocupación. «Déjame ayudarte». Él me miró, y por un instante, hubo una conexión entre nosotros, una comprensión silenciosa de que había más en su vida de lo que estaba dispuesto a compartir. «Eres obstinada, ¿verdad?»,
Eso es bueno. Pero ten cuidado, Valentina. La verdad puede ser una carga pesada. Prefiero cargar esa carga que vivir en la ignorancia, respondí, decidida. Quiero saber la verdad, sea cual sea. Don Fernando me observó en silencio, y podía sentir que estaba ponderando mis palabras. Parecía dividido entre el deseo de abrirse y el miedo a las repercusiones. No sabía qué estaba escondiendo, pero la sensación de que había algo oscuro y profundo detrás de su fachada me dejaba inquieta. La vida es una tela de secretos, Valentina, dijo finalmente, su voz más baja. Y a veces, los secretos son lo que nos mantiene vivos. Pero también pueden ser lo que nos destruye. Me levanté, decidida a descubrir la verdad. El frasco misterioso, las conversaciones enigmáticas, todo eso era solo el comienzo. Una parte de mí sabía que la jornada que estaba a punto de emprender no sería fácil, pero la otra parte estaba emocionada con la posibilidad de ayudar a ese hombre a enfrentar su pasado. Prométeme que, independientemente de lo que descubras, no lo juzgarás solo por sus elecciones pasadas, pidió él, rompiendo el silencio que se había formado entre nosotros. Las personas cambian, Valentina. La vida nos moldea de maneras que no siempre entendemos. Lo prometo, don Fernando. Pero necesito saber. No solo por usted, sino también por mí, respondí, sintiendo un calor crecer dentro de mí. No estaba solo allí como enfermera. Estaba allí como alguien que quería entender la complejidad de la vida y de las relaciones humanas. Mientras dejaba la habitación, pude sentir la tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. El frasco misterioso pesaba en mi mente, y la determinación de descubrir la verdad crecía con cada día que pasaba. No sabía aún qué encontraría, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera, por don Fernando y por mí misma. La suave luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la imponente mansión, proyectando sombras danzantes en las paredes ornamentadas. Mientras caminaba por la biblioteca, el aroma de libros antiguos y madera pulida me envolvía, creando una atmósfera de misterio e historia. El lugar era vasto, repleto de estanterías altas que llegaban hasta el techo, cada una cargada con volúmenes que parecían contener secretos del pasado. La curiosidad me guiaba, y no podía resistir el impulso de explorar cada rincón. Después de cuidar a don Fernando, sentía una mezcla de empatía y desconfianza. Él no era solo un hombre enfermo, había algo más profundo en su condición, algo que intuí, pero aún no podía poner en palabras. Esa tarde, mientras examinaba los libros polvorientos, una cubierta de diario llamó mi atención. Era un objeto fuera de lugar entre tantas obras de ficción y no ficción. La curiosidad habló más alto, y lo saqué del estante. La cubierta de cuero estaba desgastada, y al abrirlo, una nube de polvo se levantó, como si el propio diario hubiera estado dormido durante décadas. Las páginas eran amarillentas y frágiles, y las traté con cuidado, como si estuviera manipulando una reliquia preciosa. A medida que leía, las palabras comenzaron a cobrar vida ante mis ojos. Eran relatos de un amor perdido, de un hombre que se había perdido en sus propios errores y que, detrás de su fachada de poder y riqueza, escondía un corazón roto. Mi amor, cuánto desearía poder volver atrás, una frase me golpeó como una flecha. Sentía el dolor en las palabras, la añoranza que trascendía en cada letra. Nunca conocí a mi hijo, nunca pude ser el padre que él merece. Un apretón en mi pecho me hizo detenerme. Aquellas palabras resonaban en mi mente, y no podía dejar de pensar en lo que eso significaba. Era claro que don Fernando guardaba secretos que lo consumían, y yo necesitaba entender más. Cerré el diario, un misto de compasión y determinación pulsando en mi corazón. ¿Qué más se estaba escondiendo? ¿Cómo un hombre que parecía tenerlo todo podía sentirse tan vacío? Con el diario en manos, decidí que era hora de confrontarlo. La idea de preguntar sobre el hijo que nunca conoció me dejaba ansiosa, pero sabía que necesitaba hacerlo. Don Fernando necesitaba a alguien que lo escuchara, alguien que no estuviera solo por obligación. Yo quería ser esa persona. ¿Valentina? La voz de don Fernando me interrumpió mientras caminaba hacia su cuarto. Estaba acostado en la cama, con la mirada distante. ¿Qué haces aquí?
Deberías estar descansando. Encontré algo en la biblioteca, respondí, dudando por un momento. Un diario. Parece que tuviste una vida intensa. Él me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y temor. Ah, ¿ese viejo diario? No debiste haberlo tocado. ¿Por qué no? Es tu historia. Y parece que hay mucho más de lo que me contaste. Sobre un amor, y un hijo, dije, dejando que las palabras escaparan. El momento era delicado, pero la verdad necesitaba ser dicha. Don Fernando suspiró, un peso visible instalándose en su pecho. No entiendes, Valentina. El pasado es un lugar peligroso. Pensé que podría dejarlo atrás, pero siempre regresa. Siento que aún cargas con ese peso, ¿puedes contarme? Quizás eso pueda ayudar, insistí, acercándome más a él. Quiero entender. Él dudó, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Realmente quieres saber? No es una historia bonita. Está llena de arrepentimientos y elecciones equivocadas. Estoy lista, dije con sinceridad, tomando su mano. Quiero ayudar. Él respiró hondo, como si se estuviera preparando para sumergirse en un abismo de emociones. Amaba a una mujer. Era una pasión arrolladora, pero estaba tan enfocado en construir mi imperio que no me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Cuando supe que estaba embarazada, ya era tarde. La perdí. Y con ella, perdí la oportunidad de conocer a mi hijo. Yo, nunca supe cómo encontrarlo. El dolor en su voz era palpable, y me sentí envuelta en una ola de compasión. Pero puedes intentarlo ahora. No es demasiado tarde. Don Fernando me miró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Y si fracaso de nuevo? ¿Y si él no quiere conocerme? Nunca lo sabrás si no lo intentas, respondí, la determinación apoderándose de mí. Piensa en cuántas preguntas tienes. Él podría querer saber de ti, sobre la historia que tienes para contar. ¿Y qué le diré? Que soy un hombre que destruyó su propia vida. Se sentó en la cama, la agonía estampada en su rostro. ¿Que no fui un padre? ¿Que fui un cobarde? No, don Fernando. Puedes decir que estás dispuesto a cambiar. Que estás aquí ahora, listo para hacer las cosas bien, dije, intentando infundir esperanza en sus palabras. Él me miró, y por un breve momento vi una chispa de determinación en sus ojos. ¿Realmente crees que puedo redimirme? Sí, creo. Todos tenemos un pasado, pero eso no define quiénes somos en el presente. Aún tienes la oportunidad de ser el padre que deseas ser, afirmé, deseando que sintiera la verdad en mis palabras. La conversación entre nosotros se transformó en un diálogo profundo sobre arrepentimientos y esperanzas. A medida que hablábamos, un peso parecía levantarse de sus hombros, como si finalmente se estuviera permitiendo sentir todo lo que había sofocado durante tanto tiempo. Su vulnerabilidad era palpable, y sentía que estábamos construyendo una conexión verdadera. Pero al volver al cuarto, la atmósfera cambió. Uno de los enfermeros, que siempre parecía desconfiado, estaba parado en la puerta, observándonos. Tenía una expresión que no podía descifrar, pero había algo inquietante en su mirada. Valentina, es mejor que no te involucres con él, si sabes lo que es bueno para ti, dijo, sus palabras cargadas de advertencias. ¿Por qué dices eso?, pregunté, desafiándolo. Él es un ser humano, con historias y emociones, ¿cómo puedo alejarme? Porque no sabes lo que hay detrás de esa fachada, respondió el enfermero, con tono grave. Existen secretos que no deben ser revelados. Y personas que harán lo que sea para protegerlos. Entiendo que tiene un pasado complicado, pero eso no significa que no pueda ayudarlo, dije, sintiendo la ira crecer dentro de mí. Todos merecen una segunda oportunidad. El enfermero sacudió la cabeza, como si realmente estuviera preocupado. Ten cuidado, Valentina. El mundo no es tan simple como imaginas. Después de esa conversación, mi mente estaba en un torbellino. Necesitaba saber más. Si había secretos oscuros,
Tenía que descubrir cuáles eran. Y así, decidí que era hora de investigar. Cuando volví al cuarto de don Fernando, vi que había caído en un sueño, y la fragilidad de su figura me hizo reflexionar sobre todo lo que había aprendido. No era solo un hombre rico en su mansión, sino alguien perdido en un laberinto de elecciones erradas. Esa noche, me senté frente al ordenador, determinada a desvelar más sobre la vida de don Fernando. Las noticias que encontré eran sombrías y reveladoras. Artículos sobre fraudes financieros, escándalos que involucraban su nombre, y una lista de personas que habían sido perjudicadas por sus acciones. Mi corazón se apretó al darme cuenta de que cada una de esas historias tenía un rostro, una vida que había sido impactada por sus decisiones. ¿Cómo pudiste hacer esto, don Fernando?, murmuré para mí misma, mientras la información se acumulaba en la pantalla. El hombre que estaba aprendiendo a conocer estaba envuelto en una telaraña de mentiras y traiciones. Pero había algo más, una sensación de que había más que solo crímenes financieros. Había un ser humano allí, luchando con el peso de sus elecciones. Con un nuevo propósito, decidí que necesitaba descubrir más sobre el hijo que nunca conoció. Quizás esa fuera la clave para ayudarlo a redimirse. Si don Fernando tuviera la oportunidad de reconectarse con su familia, tal vez finalmente podría enfrentar su pasado y encontrar la paz. Pero mientras la noche avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. No estaba sola. Alguien me estaba observando, y la idea de que el pasado de don Fernando aún lo perseguía me dejó con un escalofrío en la espalda. Necesitaba ser cuidadosa. La verdad era un arma de doble filo, y estaba a punto de sumergirme en un mundo que podría ser mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. La suave luz de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas de la biblioteca, creando un ambiente casi mágico. El olor de libros antiguos y polvo me rodeaba, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Con el diario en manos, un objeto que parecía contar historias de un pasado distante, sentía mi corazón acelerar mientras las palabras danzaban ante mis ojos. Las páginas estaban amarillentas, y la caligrafía de don Fernando tenía un trazo elegante, pero cansado. Un amor perdido, pensé mientras leía fragmentos que hablaban sobre una mujer que amaba intensamente, pero que, por razones desconocidas, fue arrancada de su vida. El relato estaba lleno de dolor, de añoranza, y no pude evitar sentirme conmovida. Era como si estuviera espiando el alma de un hombre que, tras esa fachada de opulencia y poder, cargaba cicatrices profundas. ¿Valentina? La voz de don Fernando resonó en la biblioteca, interrumpiendo mis ensueños. Estaba de pie en la puerta, su figura delgada y frágil contrastando con la robustez de los muebles antiguos a su alrededor. ¿Encontraste algo? Parecía más lúcido que en otras ocasiones, y la intensidad de su mirada me hizo dudar. Yo, encontré tu diario, respondí, tratando de ocultar la emoción en mi voz. Contaba sobre un amor que perdiste. La expresión de don Fernando cambió instantáneamente. Caminó hacia mí, con un gesto suave, tomó el diario de mis manos. Ah, María, comenzó, la voz entrecortada por un recuerdo. Ella fue la única a la que realmente amé. Pero las circunstancias, ellas me separaron de ella. ¿Todavía la amas? La pregunta salió antes de que pudiera pensar. Estaba intrigada por la profundidad de sus sentimientos, por la posibilidad de que un hombre tan poderoso pudiera tener un lado vulnerable. Él miró por la ventana, como si buscara respuestas en las nubes que pasaban lentamente. Amar es una bendición y una maldición. La perdí, y todo lo que me quedó fueron los ecos de su presencia. Intenté ahogar mi dolor en poder y riqueza, pero la verdad es que nada de eso llena el vacío que dejó. Sentí una ola de empatía por él. Don Fernando, mencionaste un hijo que nunca conociste. ¿Te gustaría encontrarlo? Él se volvió hacia mí, los ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Me gustaría, pero, ¿y si él no quiere conocerme? ¿Y si me odia por todo lo que hice? Su vulnerabilidad era palpable, y me di cuenta de que allí estaba la clave para la redención. Quizás él también esté buscando por ti, don Fernando. A veces, el pasado puede ser una carga, pero también puede ser un puente hacia un futuro mejor.
Las palabras salieron de mí como si estuviera hablando no solo para él, sino también para mí misma. Era una verdad que necesitaba escuchar, una verdad que resonaba en mi propia vida. Él respiró hondo, como si estuviera intentando reunir valor. Valentina, he fingido esta enfermedad durante mucho tiempo. Para escapar de mi pasado, para evitar enfrentar mis errores. Pero ahora veo que eso no me ha protegido. Necesito enfrentar las consecuencias de lo que hice. La intensidad de sus palabras me hizo sentir un frío en la espalda. ¿Y si puedo ayudarte? Juntos, podemos buscar a tu hijo. Podemos encontrar la verdad y, tal vez, la redención. Don Fernando me miró con gratitud, pero también con una sombra de desesperación. ¿Y si aquellos que están detrás de todo esto no quieren que la verdad salga a la luz? Mis antiguos socios tienen mucho que perder. Sabes que no les tengo miedo, respondí con firmeza. Estoy aquí porque creo que todos merecen una segunda oportunidad. Y eso te incluye a ti. Él sonrió, una sonrisa triste, pero llena de significado. Eres una mujer extraordinaria, Valentina. No sé cómo agradecerte. No necesitas agradecerme. Solo déjame ayudar. La determinación llenaba mi voz, y, en ese momento, me di cuenta de que estaba más involucrada de lo que imaginaba. La conexión que sentía por él era real, un hilo tenue que nos unía en medio del caos. Después de algunas horas conversando, decidimos que lo primero que haríamos sería planear la búsqueda. Necesitábamos información sobre su hijo, y sabía que eso requeriría un esfuerzo conjunto. La idea de enfrentarnos al pasado y a los demonios de don Fernando me daba un propósito renovado. Pero, a medida que pasaban los días, no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba mal. Una noche, mientras estaba sola en mi pequeño apartamento, recibí un mensaje anónimo en mi celular. Las palabras eran cortas y directas: deja de investigar o te arrepentirás. Mi corazón se disparó, y una ola de adrenalina recorrió mi cuerpo. Amenazas. Sabía que había algo más profundo en este juego. Algo que estaba más allá de don Fernando y su búsqueda de redención. La sombra de su pasado se estaba acercando, y no podía ignorar el hecho de que nuestros movimientos estaban siendo vigilados. Al día siguiente, al encontrarme con don Fernando, no pude ocultar mi preocupación. Recibí un mensaje extraño: don Fernando. Alguien nos está observando. Él frunció el ceño, el semblante preocupado. Eso es inaceptable. No puedo permitir que estés en peligro por mi causa. Pero no puedes enfrentar esto solo. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto. La determinación en mi voz parecía calmarlo, pero sabía que el peligro era real. Tienes razón, respondió, la voz firme. Preparémonos para lo que venga. No puedo dejar que mi pasado destruya la oportunidad que tenemos de reconstruir nuestras vidas. Con esa determinación, comenzamos a trazar un plan. La conversación se transformó en una estrategia para descubrir más sobre su hijo, pero también para entender quién estaba amenazando nuestra búsqueda. Sentía que este era solo el comienzo de algo mayor, algo que podría transformar no solo la vida de don Fernando, sino también la mía. Mientras tanto, la conexión que se había formado entre nosotros se volvía cada vez más profunda. No solo estaba allí para cuidar de él como enfermera, me estaba involucrando en su vida, sus luchas, y, de alguna manera, él se estaba convirtiendo en parte de mí. Sentía que estábamos entrelazados en una narrativa que trascendía la búsqueda de un hijo. Se trataba de enfrentar el pasado, el dolor y, tal vez, la capacidad de amar de nuevo. Esa noche, al mirarlo a los ojos, me di cuenta de que el viaje que estábamos a punto de emprender no era solo sobre don Fernando y su pasado, sino sobre la posibilidad de un futuro que podría liberarnos a ambos. Y, mientras lo miraba, vi no solo a un hombre que luchaba contra sus sombras, sino también a un ser humano que deseaba desesperadamente redimirse y encontrar la paz. Vamos a descubrir la verdad, juntos, le dije, sosteniendo su mano. Él asintió, y, en ese gesto, supe que estábamos listos para enfrentar lo que viniera. La noche estaba oscura y silenciosa cuando decidí que era hora de actuar.
Desde que encontré aquel frasco sospechoso en la mansión de don Fernando, una sensación de inquietud no me abandonaba. Mientras miraba por la ventana de mi habitación, la imaginación desbordándose, las sombras parecían danzar a la luz de la luna y, por un instante, me pregunté si todo esto era una pesadilla. Pero la verdad era que estaba en un enigma mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Esa mañana, al cuidar de don Fernando, me di cuenta de que tenía momentos de lucidez que me sorprendían y me hacían cuestionar la condición en la que se encontraba. No era solo un viejo enfermo, había una mente aguda detrás de la debilidad del cuerpo. Valentina, sabes que el tiempo es un lujo que no tenemos, me dijo, los ojos brillando con una determinación que no esperaba ver. Necesitamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras resonando en mi mente, decidí que necesitaba investigar más a fondo. Mientras navegaba por internet, encontré una serie de reportajes antiguos sobre don Fernando. En uno de los artículos, hablaban sobre fraudes financieros que supuestamente había cometido. Lo que me dejó intrigada fue la forma en que las noticias estaban presentadas, como si él fuera un villano de telenovela, y no el hombre vulnerable que estaba conociendo. Hablé casualmente con uno de los enfermeros que trabajaba en la mansión, un chico llamado Lucas. Siempre parecía tener una visión más clara de la situación. Valentina, ya he oído rumores sobre el viejo. Dicen que oculta algo grave, comentó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Nadie sabe con certeza, pero tiene muchos enemigos. Debes tener cuidado. ¿Cuidado? ¿Con qué?, pregunté, intrigada. Con su pasado. No es solo un viejo rico. Lo que hizo, eso puede volver para atormentarlo en cualquier momento. Lucas dudó por un momento, como si ponderara si debía continuar. Dicen que el abogado que cuida de sus intereses puede no ser tan confiable. Las palabras de Lucas me dejaron aún más inquieta. ¿Qué secretos estaba escondiendo don Fernando? ¿Por qué necesitaría un abogado tan misterioso? ¿Qué había hecho en el pasado que podría volver para atormentarlo? La curiosidad se apoderó de mí, y sabía que necesitaba saber más. Aquella tarde, en cuanto exploraba la biblioteca de la mansión, encontré un diario cubierto de polvo en una estantería alta. El título era casi ilegible, pero la curiosidad fue más fuerte. Al abrir las páginas, una ola de emociones me golpeó. Los fragmentos que leí hablaban de un amor perdido y de un hijo que don Fernando nunca conoció. Las palabras estaban cargadas de dolor, y podía sentir la intensidad de sus emociones. Había perdido mucho, y eso me hizo cuestionar nuevamente la imagen que tenía de él. Valentina, ¿estás bien?, la voz de don Fernando me sacó del trance. Estaba en la puerta, con una mirada preocupada. Pareces pálida. Estoy bien, solo, leyendo algunas cosas, respondí, intentando ocultar la verdad. Sabía que era hora de confrontarlo. Don Fernando, encontré un diario. Habla sobre un hijo que nunca conociste. Él dudó, el peso de sus recuerdos visible en su mirada. Ah, ¿encontraste eso?, dijo él, la voz entrecortada. Sí, tuve un hijo. Y lo perdí antes de siquiera tenerlo. Una historia que preferiría dejar en el pasado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esto puede ser importante para ti, insistí, sintiendo mi determinación crecer. Si tienes la oportunidad de encontrarlo, deberías intentarlo. Él miró al suelo, el dolor en su corazón reflejado en su rostro. Valentina, simular la enfermedad fue la única manera que encontré para escapar de mi pasado. No sabía cómo lidiar con todo esto. Tu trabajo me trajo un poco de paz, pero lo que realmente necesito es enfrentar lo que dejé atrás. Entonces, hagámoslo juntos. Podemos encontrar a tu hijo, dije, sintiendo una especie de conexión creciente entre nosotros. No necesitas enfrentar esto solo. Pero antes de que pudiera responder, la atmósfera de la mansión cambió. La sensación de que algo estaba mal apretó mi pecho. Al volver a mi habitación, recibí un mensaje anónimo en mi celular: te estás metiendo donde no debes. Para ahora, o sufrirás las consecuencias. Mi corazón se disparó.
¿Quién estaba detrás de esto? Fui hasta don Fernando, que estaba sentado en la sala, pensativo. Creo que necesitamos hablar sobre lo que está pasando, dije, sintiendo la urgencia en mi voz. ¿Sobre qué, Valentina?, preguntó él, mirándome con una mezcla de preocupación y comprensión. Recibí un mensaje de amenaza. Alguien está observando nuestros movimientos, y no sé si esto tiene que ver contigo o con lo que estamos tratando de descubrir, expliqué, intentando mantener la calma. Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera aprendiendo a lidiar con la realidad nuevamente. Esto debe ser obra de mi ex socio, el abogado. Siempre fue un hombre ambicioso, obsesionado con el poder. No puedo dejar que interfiera en lo que estamos tratando de hacer. Necesitamos un plan. No podemos dejar que nos detenga, dije, determinada. Don Fernando asintió, pero la sombra de un pasado oscuro se instaló entre nosotros. Valentina, la verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginas. Si descubre que estamos detrás de mi hijo, no dudaría en hacer cualquier cosa para detenernos. Al escuchar sus palabras, un escalofrío recorrió mi columna. Sabía que estábamos en un camino arriesgado, pero la idea de rendirme no era una opción. En un acto de valentía, tomé mi celular y llamé a Lucas. Lucas, ¿puedes ayudarme? Necesitamos información sobre el abogado de don Fernando. Claro, Valentina. ¿Qué necesitas saber?, respondió él, su voz cargada de preocupación. Descubre todo lo que puedas sobre su pasado. ¿Qué sabes sobre don Fernando? ¿Y si realmente está involucrado en algo más oscuro? Déjamelo a mí. Haré lo que pueda, prometió él. Desconfiada de que me estaban siguiendo, mantuve la vigilancia mientras pasaba los días cuidando de don Fernando. Estaba vulnerable, pero su fuerza interior era contagiosa. Valentina, tienes razón en querer descubrir la verdad, me dijo en un momento de claridad. Pero recuerda que algunas verdades son demasiado pesadas para ser llevadas. Lo sé, don Fernando. Pero no puedo alejarme. Si estás dispuesto a enfrentar tu pasado, entonces yo también lo estoy. Lo haremos juntos, respondí firmemente. La tensión aumentaba cada día. El abogado se convertía en una sombra constante en nuestras vidas, y sabía que necesitábamos actuar antes de que fuera demasiado tarde. En medio de toda la confusión, una noche, mientras estábamos en la sala de estar, la campana sonó. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quién será?, pregunté, mirando a don Fernando. No lo sé, pero ten cuidado, respondió él, la ansiedad visible en su rostro. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada. Era Lucas, con una expresión grave. Valentina, necesitas escuchar esto. El abogado está detrás de ti y de don Fernando. No se detendrá hasta que consiga lo que quiere. Necesitamos salir de aquí, dije rápidamente, tirando de Lucas hacia adentro. Don Fernando, necesitamos escondernos. No podemos dejarnos dominar por el miedo, insistió él, pero su voz ya temblaba. Tenemos que enfrentar esto de frente. Sí, pero con estrategia, respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Vamos a prepararnos. Necesitamos un plan. Mientras discutíamos qué hacer, me di cuenta de que la unión de nuestras fuerzas se estaba convirtiendo en la única manera de enfrentar lo que se avecinaba. La verdad podría ser pesada, pero con valentía y determinación, desenterraríamos secretos que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. La luz suave de la mañana se filtraba a través de las cortinas del hotel donde yo y don Fernando nos refugiamos. El olor del café fresco llenaba el aire, pero no podía disipar la tensión que flotaba entre nosotros. Sentados a la mesa, nuestras expresiones eran un reflejo de la gravedad de la situación. Lo que antes era solo un misterio por desentrañar ahora se había convertido en una lucha por la supervivencia. Valentina, comenzó don Fernando, su voz cargada de emoción, sé que todo esto es una locura. No deberías estar involucrada en esto. Es peligroso. No puedo simplemente ignorar lo que está sucediendo, don Fernando. Necesitas ayuda, y estoy dispuesta a ayudarte. Respondí,
forzando una sonrisa que no podía sostener. Era difícil ignorar la preocupación que me consumía. Él miró hacia abajo, sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué estás haciendo esto? Apenas me conoces. Porque, en el fondo, veo a un hombre que está arrepentido. Y tal vez, solo tal vez, pueda ayudarte a encontrar la redención que tanto buscas. La sinceridad en mis palabras me sorprendió, pero era la verdad. Él respiró hondo, pareciendo ponderar mis palabras. Tengo un pasado sombrío, Valentina. Y no soy el único que puede sufrir por esto. Mis antiguos socios no se detendrán hasta que vuelva al juego. Y, si continúas a mi lado, eso puede ponerte en peligro. No puedo rendirme ahora. Afirmé, la determinación creciendo en mí. No después de todo lo que hemos descubierto. Necesitamos encontrar a tu hijo. Esto es más importante que cualquier cosa que ellos puedan hacer. Don Fernando asintió, pero la tristeza en sus ojos era palpable. Puede que él no quiera conocerme. Puede que me odie por lo que hice. Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su rostro arrugado. No sé si él te odiará, pero necesitas intentarlo. Es la única manera de reparar lo que se rompió. Y estaré a tu lado, pase lo que pase. Dije, mi voz firme. La conversación fluyó hacia un espacio más profundo, donde hablamos sobre nuestros arrepentimientos. Me contó sobre los errores que cometió a lo largo de su vida, las decisiones que tomó movido por la ambición y el deseo de poder. Cada palabra suya era un eco de dolor, y sentía mi corazón apretarse con cada revelación. Ya no soy ese hombre, Valentina. Dijo él, la voz entrecortada. Solo quiero una oportunidad de ser padre, de hablar con mi hijo y mostrar que he cambiado, que puedo ser mejor. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a encontrarlo. Respondí, llena de esperanza. Fue entonces cuando el teléfono de don Fernando vibró en la mesa, interrumpiendo nuestro momento. Miró la pantalla y la expresión de su rostro cambió instantáneamente. La tensión se instaló de nuevo. Es mi abogado. Dijo, con la voz tensa. No puedo atender. Necesitas. Puede tener información. Insistí. Él dudó, pero finalmente atendió. La conversación fue rápida, y la expresión de don Fernando se volvió cada vez más preocupada. ¿Qué pasó? Pregunté, ansiosa. Dijo que, si no retrocedemos, alguien puede salir lastimado. Habló sobre amenazas y se detuvo, los ojos muy abiertos. Sabe sobre ti. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir con eso? Disfrázate, Valentina. Están observando. Dijo, la urgencia en su voz era innegable. No podemos quedarnos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté, el pánico comenzando a instalarse. Necesitamos un lugar seguro. Voy a llamar a un amigo. Dijo, ya marcando en su celular. El miedo en su mirada era contagioso. Hizo la llamada y, en pocos minutos, estaba hablando en voz baja. No pude escuchar lo que decía, pero podía sentir la tensión en el aire. El silencio era casi ensordecedor hasta que colgó. Está hecho. Él nos encontrará en un lugar seguro. Dijo, pero la preocupación aún estaba estampada en su rostro. ¿Y ahora? Tenemos que salir de aquí. Dije, tratando de mantener la calma. Rápidamente comenzó a recoger algunas cosas, y yo lo seguí, tomando mis pertenencias. El miedo y la adrenalina hacían que mi corazón acelerara. Estábamos a punto de entrar en un juego peligroso, un juego que no elegimos, pero que ahora teníamos que jugar. Cuando salimos del hotel, la luz del sol parecía más intensa, casi ofuscante. El coche que nuestro amigo envió nos estaba esperando. Entramos rápidamente, y el conductor, un hombre de apariencia seria, nos saludó con un gesto. ¿A dónde vamos? Pregunté, ansiosa. A un lugar seguro.
Vas a estar bien, Valentina, dijo don Fernando, tratando de confortarme. Mientras el coche nos llevaba por calles desconocidas, no pude dejar de pensar en las palabras del abogado que don Fernando mencionó. Estaba dispuesto a todo para proteger sus intereses. Un escalofrío en mi estómago me hizo dar cuenta de que estábamos en una red de intrigas mucho más profunda de lo que imaginaba. Me vi arrastrada a un mundo que no comprendía del todo, donde la vida de personas inocentes podría estar en juego. ¿Qué haremos después?, pregunté. Don Fernando miró por la ventana, perdido en sus pensamientos. Necesitamos descubrir quién más está involucrado en esto. El abogado. No está solo, y no puedo dejar que te lastime a ti o a mi hijo. No necesitas preocuparte por mí. Estoy aquí para ayudarte, afirmé, pero la verdad era que sentía un miedo creciente. La idea de enfrentar esta red de traiciones y secretos era opresiva. El coche giró en una calle estrecha y se detuvo frente a un antiguo edificio. El conductor salió y abrió la puerta para nosotros. Entren, por favor, dijo, mirando a su alrededor como si verificara si alguien nos seguía. Entramos al edificio y subimos las escaleras hasta un pequeño apartamento. El lugar era modesto, pero parecía seguro. El hombre nos siguió y cerró la puerta detrás de nosotros. Aquí es seguro por ahora. ¿Qué necesitan?, preguntó. Don Fernando lo miró, claramente nervioso. Necesitamos información sobre el abogado. Y necesitamos encontrar a mi hijo. El hombre asintió. Haré algunas llamadas. Pero deben quedarse aquí y mantenerse ocultos. No podemos quedarnos inertes, dije, dejando que la frustración saliera. Necesitamos actuar. Don Fernando me miró, y podía ver la lucha en su mirada. Valentina, necesitamos ser cautelosos. No podemos ponerte en más riesgo. Entiendo, pero no puedes dejarte intimidar. No ahora, respondí, la determinación creciendo en mí. Sabía que estábamos en una situación desesperada, pero no podía dejar que el miedo nos paralizara. La conversación continuó, y, mientras discutíamos estrategias y posibles movimientos, sentía que cada instante se arrastraba. El tiempo parecía un enemigo, y la incertidumbre sobre lo que vendría pesaba sobre nosotros. Las amenazas que recibimos no eran solo palabras vacías, eran un aviso de que estábamos en un juego mortal. Cuando el hombre finalmente volvió, su expresión era grave. El abogado se está moviendo. Sabe que ustedes están aquí. Necesitan actuar rápidamente, dijo, y la adrenalina se disparó en mí. ¿Qué sugieres?, pregunté, mi corazón latiendo rápido. Necesitamos una distracción. Algo que haga que él desvíe la atención de ustedes, respondió, y los engranajes en mi mente comenzaron a girar. ¿Y si hacemos algo que lo haga pensar que estamos en otro lugar?, sugerí, una idea comenzando a tomar forma. Don Fernando me miró, la expresión de él mezclando sorpresa y admiración. ¿Tienes algo en mente? Sí. Si podemos crear una escena que lo haga creer que estamos en otro lugar, tal vez podamos escapar, respondí, la confianza creciendo. Él parecía considerar la idea, y pronto la esperanza comenzó a brillar en sus ojos. Vamos a hacerlo. Necesitamos actuar rápido. Las horas siguientes fueron un torbellino de planificación y ejecución. Con la ayuda del hombre, creamos un escenario que podría engañar al abogado y sus secuaces. El tiempo corría en nuestra contra, pero la adrenalina y la urgencia nos daban un impulso a todos. Cuando todo estuvo listo, nos escondimos esperando a ver si el plan funcionaría. El silencio era ensordecedor, y la tensión pulsaba en el aire. Vamos a lograrlo, Valentina, murmuró don Fernando, sosteniendo mi mano. Su toque me dio coraje. Estábamos juntos en esto, y juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Y mientras esperábamos, sabía que esa lucha por el perdón y la verdad apenas comenzaba.
La tensión estaba en el aire mientras conducía hacia la ciudad cercana, la ciudad que, según las pistas que había recopilado, podría ser el hogar del hijo perdido de don Fernando. Mi mente estaba en tumulto, llena de preguntas y expectativas. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría al saber que su padre, el hombre que nunca conoció, estaba vivo? Apenas podía contener la ansiedad que pulsaba dentro de mí. Tan pronto como llegué a la ciudad, me di cuenta de que era más pequeña de lo que imaginaba. Las calles eran tranquilas, con casas simples y una atmósfera acogedora. Tenía una dirección, un nombre que aparecía en una de las anotaciones que encontré en el diario de don Fernando, Lucas. La información era escasa, pero estaba segura de que estaba en el camino correcto. Estacioné el coche frente a una pequeña casa de ladrillos rojos, con un jardín bien cuidado y una veranda que exhibía flores coloridas. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Llamé suavemente a la puerta, y el sonido resonó en el silencio de la tarde. Después de unos momentos, la puerta se abrió, revelando a un joven de unos 20 y tantos años, con el cabello castaño despeinado y una mirada que reflejaba curiosidad y desconfianza. «Hola, soy Valentina», dije, tratando de transmitir una sonrisa acogedora. «Estoy buscando a Lucas». Él dudó antes de responder, y una sensación de nerviosismo comenzó a invadirme. «Soy yo». «¿Qué quieres?». Su voz estaba cargada de cautela, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. «Yo, soy enfermera de don Fernando». «Él está buscando por ti», expliqué, observando cómo la expresión en su rostro cambiaba gradualmente. «Don Fernando». Lucas frunció el ceño, confundido. ¿Mi padre? Pero él nunca ha estado presente en mi vida. Lo sé, y es precisamente por eso que estoy aquí. Él quiere reconectarse, y pensé que debería saberlo. Intenté ser lo más amable posible, sabiendo que lo que pedía era complicado. Lucas miró al suelo, claramente luchando contra sus emociones. El silencio se alargó, y decidí darle un momento para procesar lo que le había dicho. «No sé si estoy listo para eso», finalmente susurró, mirándome de nuevo. «Él me abandonó. Entiendo cómo te sientes. Pero él... Don Fernando está cambiando. Está dispuesto a enfrentar el pasado y buscar el perdón», dije, tratando de transmitir la sinceridad que había presenciado en la mansión. Lucas suspiró, su expresión aún contenida. «¿Cómo puedo confiar en alguien que me dejó atrás? No puedo pedirte que confíes en él, pero puedo asegurarte que se siente culpable. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para redimirse. Lo único que quiere es una oportunidad», argumenté, sintiendo que estaba perdiendo la oportunidad. Hubo un momento de silencio mientras Lucas reflexionaba. Finalmente, me miró a los ojos y dijo: «Está bien, voy a encontrar a mi padre. Pero no prometo que será fácil». Sonreí, aliviada. «Gracias, Lucas. Eso significa mucho para él. Y para ti». Entramos en la casa, y pronto nos encontramos sentados en la sala de estar, que tenía una atmósfera acogedora, con muebles simples y fotos familiares en las paredes. La conversación fluía, y sentía que la conexión entre nosotros se estaba formando lentamente. «Mencionaste que él está cambiando. ¿Qué ocurrió?», preguntó Lucas, inclinándose hacia adelante, interesado. «En realidad, está enfermo. Y eso lo ha hecho repensar muchas cosas sobre su vida y las decisiones que ha tomado», expliqué, tratando de transmitir la gravedad de la situación sin asustarlo. «Siempre supe que era un hombre complicado. Mis abuelos hablaban de él, pero nunca de una manera cariñosa. Era como si hubiera sido una sombra en nuestras vidas», dijo Lucas, su voz cargada de amargura. «Lo entiendo. La historia de don Fernando está llena de errores y arrepentimientos. Pero tiene la esperanza de poder reparar algunas cosas, especialmente contigo», respondí, tratando de reforzar el lado positivo de la situación. «¿Y qué sabes de mí? ¿Qué sabe él?», indagó Lucas, la curiosidad ahora dominando su tono. «Sabe que creciste sin él y que tu vida no fue fácil. Y, para ser honesta, no sé muchos detalles.
Lo que sé es que se arrepiente profundamente de no haber estado presente y desea reconectarse, dije, tratando de ser transparente. Lucas asintió, pensativo. Solo quiero entender. ¿Por qué se alejó? ¿Qué pasó entre él y mi madre? No sé todos los detalles, pero estaba rodeado de personas que lo manipulaban y, en algún momento, eligió el camino equivocado. Se dejó llevar por las circunstancias, y eso le costó muy caro, respondí, sintiendo un peso en la sala. Entonces, ¿realmente crees que puede cambiar? Preguntó Lucas, su voz un poco más suave. Creo que todos tienen la capacidad de cambiar, especialmente cuando se enfrentan a la verdad. Y él está dispuesto a luchar por eso, afirmé, mirándolo a los ojos, tratando de transmitir la sinceridad de mi corazón. Lucas respiró hondo, y supe que estaba tratando de procesar todo. Estoy dispuesto a conocerlo, pero necesito tiempo. No puedo simplemente olvidar el pasado, dijo, su determinación creciendo. Lo entiendo. Y no espero que lo hagas. La reconexión puede ser un proceso largo, pero el primer paso siempre es el más importante, respondí, animada con la posibilidad de que esta reunión ocurriera. Mientras conversábamos, me di cuenta de que Lucas también cargaba sus propias cicatrices. Compartía historias de su infancia, de cómo se sentía solo, sin saber quién era su padre. Eso me hizo sentir una profunda empatía por él. Sabía que había dolor en su corazón, así como en don Fernando. Nunca conocí a mi padre, así que no sé cómo sentirme sobre esto. Pero, al mismo tiempo, hay una parte de mí que desea entender, dijo Lucas, su voz comenzando a vacilar. Eso es completamente normal. Muchas personas enfrentan esta lucha interna. La búsqueda de respuestas es parte de lo que nos hace humanos, respondí, tratando de animarlo. ¿Y si él no es quien espero? ¿Y si sigue siendo el hombre que todos dicen que es? Preguntó, su expresión volviéndose sombría. No puedo garantizar que se convertirá en la persona que deseas, pero lo que puedo garantizar es que está dispuesto a intentarlo. A veces, la expectativa es lo que nos impide ver la realidad, dije, tratando de ser alentadora. Bueno, veremos qué pasa. Voy a encontrarlo, declaró Lucas, una nueva determinación en su voz. Eso es todo lo que podría pedir. Vamos a dar un paso a la vez, respondí, aliviada de que hubiera decidido seguir adelante. A medida que la conversación avanzaba, la conexión entre nosotros se fortalecía. Lucas me contó sobre sus intereses, sus experiencias y sus sueños. Lo escuchaba atentamente, dándome cuenta de que él era mucho más que solo el hijo perdido de don Fernando, era un joven con sus propias esperanzas y miedos. Cuando la tarde empezó a oscurecer, Lucas me ofreció un café. Mientras esperábamos, no pude evitar pensar en cómo esta jornada se estaba desarrollando de maneras inesperadas. Había entrado en la vida de don Fernando como su enfermera, pero ahora me estaba convirtiendo en una facilitadora de la reconexión entre padre e hijo. Entonces, ¿cómo te sientes sabiendo que estás a punto de conocer a tu padre? Pregunté, aprovechando la pausa. Un cúmulo de emociones, para ser honesto. Estoy emocionado, pero también asustado. No sé qué esperar, admitió, mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Es natural sentir eso. Lo que puedes hacer es prepararte emocionalmente para cualquier resultado, sugerí, mientras se la sentía, reflexionando. Después de un tiempo, Lucas y yo decidimos que era hora de ir. Se comprometió a acompañarme a la mansión de don Fernando al día siguiente. Sentía que, a pesar de todos los desafíos, estábamos dando pasos importantes en la dirección correcta. Esa noche, al volver a casa, no pude evitar pensar en cómo la vida puede ser llena de sorpresas. La jornada de Lucas y don Fernando apenas comenzaba, y estaba emocionada por ser parte de ello. El amor y el perdón podrían ser caminos difíciles, pero tenía fe en que ambos encontrarían lo que buscaban. El corazón latía acelerado en mi pecho mientras yo y el hijo de don Fernando, Lucas, esperábamos el momento del reencuentro. La sala estaba iluminada solo por una luz suave, y el clima tenso hacía que cada segundo se alargara. Intentaba encontrar palabras de aliento,
pero la realidad de la situación me paralizaba. La puerta se abrió lentamente, revelando a don Fernando, que parecía más frágil que nunca. Su mirada, al vernos, mezclaba desesperación y esperanza. «Padre», dijo Lucas, la voz quebrada, mientras daba un paso hacia adelante. Era un momento que ambos esperaban desde hace tanto tiempo, pero la alegría del encuentro rápidamente se transformó en una inquietante presunción. Podía sentir que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo nuevamente. «Lucas», exclamó don Fernando, los ojos llenos de lágrimas. Dio un paso vacilante, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera desvanecer ese momento mágico. «Nunca pensé que te vería de nuevo». «Yo tampoco, padre», respondió Lucas, su voz cargada de emoción. «Pero yo, quiero entender. Quiero saber por qué no estuviste presente». El clima en el aire estaba denso, y sabía que las palabras de don Fernando no serían fáciles de escuchar. Pero antes de que pudiera responder, un ruido proveniente del pasillo interrumpió el momento. El abogado de don Fernando, Ricardo, entró abruptamente, acompañado de 3 hombres robustos. La expresión en el rostro de Ricardo era de triunfo, como si acabara de ganar un juego. «Ah, qué lindo reencuentro», dijo, con una sonrisa sarcástica. «Pero lamento informar que la celebración debe ser interrumpida». «Ricardo, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó don Fernando, su voz temblando de indignación. «Estoy aquí para asegurarme de que no escapes de tus responsabilidades, Fernando». «Y parece que tienes mucho que perder», respondió Ricardo, mientras miraba a Lucas con desdén. «Un hijo que no conoce al padre y un padre que no conoce al hijo. Qué hermosa historia, ¿no?» «No te tengo miedo», dijo don Fernando, levantando la cabeza con una determinación que no había visto en años. «Estoy listo para enfrentar mi pasado». «¿Listo para enfrentar el pasado?». «Qué comedia», se rió Ricardo, pero había una tensión palpable en sus palabras. «No entiendes que estás en un juego mucho más grande de lo que imaginas. Y yo soy el dealer». Los hombres al lado de Ricardo avanzaron un paso, listos para actuar. La adrenalina subió por mis venas, y mi instinto me llevó a proteger a Lucas y a don Fernando. Me coloqué frente a ellos, respirando con dificultad. «No les harás daño», dije, tratando de mantener la voz firme, a pesar del miedo que se apoderaba de mí. «Sea lo que sea que estés planeando, no funcionará». Ricardo soltó una risa cínica. «¿Crees que puedes detenerme? Eres solo una enfermera, Valentina. No estás en posición de proteger a nadie». «Quizás, pero sé la verdad sobre ti», repliqué, recordando todo lo que había descubierto. «Y esa verdad expondrá tus mentiras». «Ah, la verdad, una palabra tan hermosa, pero que puede ser tu ruina», dijo, mirándome directamente a los ojos. «¿Realmente crees que la verdad te salvará a ti y a esta familia? Piénsalo mejor». Lucas me miró, confundido, pero decidido. «No te dejaremos hacer nada contra nosotros, Ricardo. Sé quién eres, y no dejaré que lastimes a mi padre nuevamente». «Qué niño valiente», se burló Ricardo, avanzando un paso. «Pero aprenderás que el coraje no es suficiente cuando estás rodeado de lobos». Y, en ese momento, la situación se descontroló. Los 3 hombres avanzaron en nuestra dirección, y sabía que teníamos que actuar rápidamente. «Lucas, quédate detrás de mí», grité, mientras me ponía entre él y los atacantes. Ricardo hizo un gesto, y uno de los hombres, un brutote de cabeza rapada, avanzó hacia mí. En un movimiento instintivo, empujé a Lucas a un lado y me preparé para el impacto. Pero antes de que pudiera llegar hasta mí, don Fernando se interpuso, lo que me hizo sentir una mezcla de alivio y desesperación. «No. No puedes hacerlo», grité, pero era demasiado tarde. Don Fernando estaba decidido a protegerse. «Valentina, no puedo dejar que te lastimen por mi causa», dijo, con la voz firme, pero los ojos llenos de tristeza. «Esta es una lucha que debo enfrentar. Tu lugar está aquí, con tu familia», protesté, pero no dudó. Enfrentó al hombre con una valentía que no mostraba desde hacía mucho tiempo. Los dos comenzaron a luchar,
y una ola de desesperación me invadió. Necesitaba hacer algo. Mientras don Fernando se debatía, miré a Lucas, que estaba paralizado de miedo. Lucas, tienes que salir de aquí. Ve a buscar ayuda, instigué. No, no te dejaré aquí, gritó Lucas, su voz llena de pavor. Pero la situación se deterioraba rápidamente, y sabía que no había tiempo para dudar. Estoy bien. Solo ve, ordené, y finalmente comenzó a moverse, saliendo por la puerta mientras intentaba seguir su movimiento. El hombre que luchaba con don Fernando parecía estar ganando ventaja, y sabía que necesitaba actuar rápidamente. Grité, llamando la atención del brutote. Se giró, sorprendido por mi grito. Aprovechando la distracción, tomé una silla cercana y la lancé en su dirección. El impacto hizo que tambaleara hacia atrás, dando a don Fernando la oportunidad de recuperarse. Valentina, no necesitabas hacer esto, dijo don Fernando, respirando pesadamente mientras me miraba. La lucha no había terminado, pero al menos ahora teníamos un momento de respiro. Necesitamos salir de aquí. No podemos quedarnos más tiempo, insistí, mientras analizaba la situación. Pero Ricardo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. ¿Creen que pueden escapar? Esto es solo el comienzo, se rió, su voz resonando por la sala. No tienen idea de lo que estoy preparado para hacer. No te tengo miedo, Ricardo, respondí, con la voz firme. La verdad siempre sale a la luz, y no puedes ocultar lo que hiciste para siempre. Me miró, y una sombra de duda pasó por su mirada. ¿La verdad? ¿Crees que la verdad tiene algún poder contra mí? Yo soy el poder aquí. No por mucho tiempo, repliqué, sintiendo una ola de valentía invadirme. La justicia siempre prevalece, y pagarás por lo que hiciste. Fue en ese momento que Lucas regresó, acompañado por 2 policías. Están todos arrestados, gritó uno de ellos, empuñando su arma. Ricardo nos miró, y el pánico se apoderó de su rostro. ¿Cómo hiciste esto?, gruñó, pero era demasiado tarde. Los policías rápidamente dominaron a los matones y los sacaron de la sala. Don Fernando respiró aliviado, pero la sombra del pasado aún flotaba sobre nosotros. Aún tenemos mucho que resolver, dijo, mirando a mí y a Lucas, que ahora parecía más confiado. Sí, pero ahora estamos juntos, respondí, sintiendo una ola de esperanza. Y juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. La verdad estaba finalmente a nuestra puerta, y ahora era hora de desentrañarla, enfrentar el pasado y buscar la redención que tanto necesitábamos. La lucha apenas comenzaba, pero sabía que, al lado de don Fernando y Lucas, estaba lista para enfrentarlo con todas mis fuerzas. La tensión del clímax de la situación aún flotaba en el aire. Después del tumulto, encontramos un lugar seguro en un pequeño hotel que parecía un refugio del mundo exterior. La habitación era simple, pero cómoda, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una leve ola de alivio. Estábamos todos juntos, pero las emociones eran palpables, como si el aire estuviera cargado de todo lo que aún no habíamos dicho. Don Fernando se acomodó en una poltrona, sus ojos cansados reflejando la lucha interna que vivía. Lo miré y sentí una mezcla de compasión y respeto. Había enfrentado el pasado, pero el camino hacia la redención aún era largo. Mi corazón dolía al pensar en lo que había vivido, y ansiaba entenderlo mejor. Valentina, comenzó, con la voz temblorosa, siento que necesito compartir más sobre lo que me llevó a esta situación. No fue solo la codicia. Había un miedo profundo, un deseo de escapar de un pasado que siempre me atormentó. Estoy aquí para escuchar, don Fernando. Lo que necesites compartir, quiero saber, respondí, tratando de alentar su vulnerabilidad. Respiró hondo, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Cuando era más joven, tenía sueños. Sueños de construir un legado. Pero la ambición me cegó, y me dejé llevar por un camino oscuro. Me alejé de mi familia, de mi esposa y de mi hijo. Lo que hice, no puedo cambiar, pero ahora, siento que necesito encontrar a mi hijo. Necesito redimirme. No estás solo en esta búsqueda,
don Fernando. Estamos juntos. Quiero ayudar, declaré, sintiendo una conexión aún más fuerte con él. Su dolor era tan real, y al mismo tiempo, veía la luz de la esperanza surgiendo en sus ojos. En ese momento, su hijo, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió pronunciarse. Solo quiero saber por qué no me buscaste antes. ¿Qué te hizo esconderte? Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad que no pasaba desapercibida. Don Fernando miró al joven, su rostro una máscara de arrepentimiento. Estaba tan inmerso en mis mentiras y miedos que no encontré el valor para buscarte. Pensé que te estaba protegiendo, pero la verdad es que solo estaba huyendo. El hijo movió la cabeza, la frustración evidente. ¿Huyendo de qué? No me conoces, no sabes lo que he pasado o cómo crecí sin ti. ¿Cómo puedes pensar que me estabas protegiendo? La tensión creció, y sabía que ese era un momento crucial. Necesitaban entenderse, incluso si eso significaba enfrentar el dolor. Tuve que lidiar con las consecuencias de mis elecciones, interrumpí, tratando de aportar un poco de claridad. Don Fernando, necesitas entender que, al huir, también huías del amor que podrías haberle dado. Y eso es algo que ambos necesitan trabajar juntos ahora. Don Fernando me miró, sus ojos llenos de gratitud. Tienes razón, Valentina. El amor es lo único que puede sanar esto. Solo espero que él pueda perdonarme. No estoy seguro de si puedo, respondió el hijo, la voz más suave ahora. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Necesitamos hablar, necesitamos entendernos. El diálogo fluyó lentamente, como si cada palabra fuera una gota de agua en un desierto. Los observé, un espectador y un participante al mismo tiempo, dándome cuenta de que la curación no sería fácil, pero era posible. Las emociones estaban a flor de piel, y sentía que, a cada minuto que pasaba, se estaban acercando más. Mientras conversábamos, don Fernando reveló un plan que había considerado. Pensé en vender algunas de mis obras de arte. Valen mucho y podrían financiar la búsqueda de ti, dijo, con una mirada de determinación. No tienes que hacer eso por mí, respondió el hijo, dudoso. Si realmente quieres cambiar, si realmente quieres conocerme, esto no tiene que ser sobre dinero. Don Fernando asintió, su expresión suavizándose. Tienes razón. Lo que importa ahora es que esté presente en tu vida. El dinero no puede comprar lo que perdí, pero tal vez pueda ayudarme a recuperar lo que aún puedo tener. La conversación fluyó lejos de las cuestiones financieras y se centró en recuerdos, esperanzas y sueños compartidos. Al mirarlos, me di cuenta de que había algo poderoso en la vulnerabilidad. El pasado podría ser una carga, pero también era una oportunidad para el crecimiento y la reconciliación. Siempre soñé con tener un padre que estuviera presente, admitió el hijo, sus ojos brillando con una nueva determinación. Y ahora que estás aquí, quiero saber más sobre ti. Quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Don Fernando sonrió, una sonrisa triste, pero sincera. Puedo contarte todo. Desde el principio, desde los errores que cometí. Solo dame una oportunidad. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sentía que estaban listos para enfrentarlos juntos. La conexión entre ellos se estaba fortaleciendo, y el dolor del pasado comenzaba a ser reemplazado por una esperanza renovada. Al final, todos tenemos nuestros propios demonios, dije, buscando alentar la continuación de la conversación. Lo importante es cómo los enfrentamos. Y ustedes tienen la oportunidad de hacerlo juntos. La luz del día comenzaba a ponerse, arrojando una suave luz dorada sobre la habitación. El clima de tensión que antes nos rodeaba se estaba disipando, y la atmósfera se llenaba de algo nuevo, la posibilidad de perdón y reconciliación. Valentina, dijo don Fernando, su voz más tranquila ahora, gracias por estar aquí. Realmente no sabes cuánto significa esto para mí. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad, pero ahora veo que puedo intentarlo. Estamos juntos en esto, don Fernando. No necesitas enfrentar esto solo, respondí, sintiendo que, de alguna manera,
yo también estaba encontrando mi propio camino en medio de esa situación. Hagamos esto juntos, añadió el hijo, un brillo de determinación en su mirada. No sé qué nos depara el futuro, pero si estamos dispuestos a abrirnos, tal vez podamos encontrar un camino. En ese momento, me di cuenta de que cada uno de nosotros estaba en busca de algo más profundo, no solo la redención de don Fernando, sino también mi propia búsqueda de propósito y conexión. Lo que había comenzado como una simple misión de cuidar a un paciente se había transformado en un verdadero llamado a la transformación, tanto para ellos como para mí. Esa noche, mientras conversábamos y compartíamos historias, algo mágico sucedió. El pasado, con todas sus penas y arrepentimientos, comenzó a desvanecerse ante la fuerza del amor y la comprensión. Y, al mirarnos unos a otros, nos dimos cuenta de que la verdad y el amor podían realmente sanar, incluso las heridas más profundas. Cuando llegó el día de la subasta, una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderó de mí. El lugar, una lujosa galería de arte, estaba repleto de personas bien vestidas, cada una pareciendo más rica e influyente que la anterior. Miraba a mi alrededor, admirando las obras expuestas, pero mi mente estaba enfocada en un único objetivo: ayudar a don Fernando a vender sus obras y, con ello, financiar la nueva vida que deseaba. Al entrar en la sala, el olor a pintura fresca y madera pulida invadió mis fosas nasales. Podía sentir la tensión en el aire. Las personas murmuraban, y el bullicio aumentaba a medida que la subasta se acercaba. La atmósfera era eléctrica, y sentía que mi corazón se aceleraba. Miré a don Fernando, que estaba a mi lado, su semblante mostraba una mezcla de esperanza y ansiedad. Estaba vestido con un traje oscuro, pero sus ojos, normalmente tan brillantes, parecían cansados y afligidos. «Valentina, ¿estás lista?», preguntó, la voz temblando un poco. «Sí, estoy contigo, don Fernando». «Vamos a hacer esto juntos», respondí, tratando de transmitir confianza. En realidad, mi propia inseguridad estaba a flor de piel, pero sabía que necesitaba ser fuerte por él. La subasta comenzó, y las primeras obras fueron presentadas. Las personas levantaban sus paddles con entusiasmo, y no pude evitar sentir una ola de esperanza. Cada venta significaba un paso más cerca de una nueva vida para don Fernando y su hijo. Recordé las historias que él había compartido conmigo sobre su juventud, sus pasiones y los errores que lo llevaron a esconderse tanto tiempo. Él merecía esta oportunidad. Pero, mientras el subastador anunciaba los lotes, me di cuenta de que los antiguos socios de don Fernando estaban en la sala, observando con miradas calculadoras. La inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que no aceptarían fácilmente la salida de don Fernando del mundo en el que habían operado juntos. Querían recuperar su poder e influencia. Y, por eso, estaban dispuestos a sabotear la subasta si era necesario. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó don Fernando, notando mi expresión preocupada. «Estoy, solo un poco nerviosa», confesé, tratando de ocultar la verdad. «Pero vamos a enfocarnos en lo que importa. Esto es por ti y por tu hijo». Asintió, pero podía ver la preocupación en sus ojos. La subasta continuaba, y más obras eran vendidas. Sentía que el tiempo volaba, pero la sensación de que algo estaba a punto de salir mal no me dejaba. Cuando el subastador anunció la obra más valiosa de la colección de don Fernando, un cuadro impresionante que había pintado años atrás, el clima en la sala cambió. «Esta es una pieza magnífica, una verdadera obra maestra», dijo el subastador, mientras el cuadro era presentado. «Empezaremos la oferta en $1.000.000. Las ofertas comenzaron a subir rápidamente, y sentía que mi corazón se disparaba. Pero, de repente, uno de los socios de don Fernando, un hombre alto e imponente llamado Ricardo, se levantó e interrumpió al subastador. «Espera un momento. Esta obra no debe ser subastada», exclamó, su voz resonando en la sala. «Pertenece a nosotros, y don Fernando no tiene derecho a venderla». El murmullo en la sala aumentó instantáneamente. Miré a don Fernando, que estaba visiblemente afectado. No había contado a nadie sobre las amenazas que recibía, y ahora estaba expuesto frente a todos. «Ricardo,
sabes que eso no es verdad, respondió don Fernando, intentando mantener la calma. Esta obra es mía y tengo el derecho de venderla. ¿Crees que puedes salir impune después de todo lo que hiciste?, desafió Ricardo, avanzando hacia don Fernando. Sabemos todo sobre tus fraudes. No puedes ampliamente borrar tu pasado. Mi corazón disparó. Sabía que estaba en un momento crucial. Miré a don Fernando y pude ver la batalla interna que estaba enfrentando. Necesitaba apoyo, y no podía dejarlo solo. No puedes intimidar a don Fernando así, intervine, alzando la voz. Él está intentando cambiar su vida y hacer lo correcto. El pasado no define quién es hoy. La sala quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia mí. Me sentía expuesta, pero no podía retroceder. El subastador también parecía sorprendido por mi intervención. ¿Quién eres tú para meterte en sus asuntos?, disparó Ricardo, con una mirada feroz. Soy la enfermera que lo cuida, y soy testigo de su lucha por redimirse, respondí, con firmeza. Puedes intentar destruir su reputación, pero no puedes borrar lo que realmente es. Es un artista y un padre que quiere reconectar con su hijo. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. Algunas personas parecían apoyadoras, mientras que otras aún miraban con desdén. Pero sabía que necesitaba continuar. Don Fernando merece una nueva oportunidad, seguí. El arte que ha creado no es solo una representación de su pasado, sino también de su futuro. Está aquí, luchando por su vida y por la vida de su hijo. Démosle esa oportunidad. El subastador, percibiendo la creciente tensión, hizo un gesto para retomar el control. Por favor, mantengamos la calma. La subasta es sobre las obras de arte, no sobre disputas personales. Ricardo, sin embargo, no estaba dispuesto a retroceder. Esto no va a quedar así. No puedes vender nada. Tenemos documentos que prueban que todo lo que hizo fue ilegal. Solo porque quieras que sea castigado no significa que la verdad no pueda ser revelada, declaré, sintiendo una ola de adrenalina. ¿Y si tienes esos documentos, por qué no los presentas aquí y ahora? Vamos a ver quién está realmente hablando la verdad. La tensión en la sala era palpable. Las personas comenzaron a murmurar, y me di cuenta de que había una creciente división entre aquellos que apoyaban a don Fernando y aquellos que querían derribarlo. Si quieres que la verdad salga a la luz, puede que te sorprendas con lo que otros saben, replicó Ricardo, sonriendo de manera cínica. El subastador decidió que era hora de continuar. Sigamos con la subasta. La obra de don Fernando aún está en disputa, y veremos quién está dispuesto a hacer la mayor oferta. La subasta prosiguió, pero la atmósfera cambió. El coraje que había encontrado al defender a don Fernando parecía haber causado un impacto. Algunas personas comenzaron a levantar sus paletas nuevamente, y las ofertas comenzaron a subir, impulsadas por la emoción del momento. Cuando el subastador anunció la venta del cuadro por un precio récord, la sala estalló en aplausos. Don Fernando me miró, y pude ver la gratitud en su mirada. Había logrado, al menos por ahora, superar la sombra que lo acosaba. Pero la batalla aún no había terminado. Sabía que Ricardo y sus socios no se rendirían fácilmente. Era solo el comienzo de una lucha mayor, y estaba decidida a quedarme al lado de don Fernando en cada paso del camino. Con la venta de la obra, don Fernando parecía más ligero, pero la preocupación aún pesaba sobre nosotros. Sabía que, mientras celebrábamos esta victoria, aún estábamos bajo la amenaza constante de nuestro pasado. Pero en ese momento, con la subasta terminada y una nueva esperanza surgiendo, no podía evitar sentir que estábamos un paso más cerca de una nueva vida. El ambiente de la subasta estaba eléctricamente cargado. El aire parecía vibrar con la expectativa de una revelación que todos esperaban, pero que nadie realmente quería. Las luces brillantes reflejaban en las obras de arte que don Fernando había recopilado a lo largo de su vida, cada una de ellas llevando no solo color y forma, sino también la historia de un hombre que, durante mucho tiempo, había estado escondido detrás de una fachada de riqueza y poder. Estaba nerviosa, pero una determinación firme pulsaba dentro de mí. Aquella era la oportunidad de don Fernando de liberarse de su pasado y redimirse.
Mientras la casa de subasta se llenaba de personas influyentes, periodistas y curiosos, miraba a don Fernando, que estaba sentado a mi lado. Sus ojos estaban fijos en las obras, pero yo percibía que su mente estaba lejos. Valentina, dijo, su voz temblorosa, no sé si estoy listo para esto. ¿Y si todo sale mal? Don Fernando, respondí, sosteniendo su mano con firmeza, este es el momento de que asumas las riendas de tu vida. Ya no estás solo. Estamos juntos en esto. Él me miró, y por un breve momento, vi la esperanza brillar en sus ojos, como un faro en medio de la tormenta. El subastador subió al escenario, y el murmullo en la sala cesó de inmediato. Comenzó a hablar, pero apenas podía escuchar sus palabras. Mi corazón latía con fuerza, y me preguntaba si esta sería la última oportunidad de don Fernando para liberarse de las cadenas de su pasado. Cuando el primer cuadro fue puesto en evidencia, un profundo silencio tomó el ambiente. La ansiedad era palpable. Don Fernando respiró hondo, y me di cuenta de que se estaba preparando para hablar. La primera venta ocurrió sin incidentes, pero podía sentir la tensión crecer. Los antiguos socios de don Fernando estaban allí, escondidos en las sombras, y sabía que no dejarían escapar la oportunidad de sabotearlo todo. Entonces, el subastador anunció la próxima obra, y don Fernando se levantó. Me gustaría decir algunas palabras antes de comenzar, dijo, su voz resonando en la sala. Estas obras fueron una parte importante de mi vida, pero no son lo que realmente importa. Lo que importa es la verdad. Cometí errores, y estoy aquí para asumir la responsabilidad por ellos. El murmullo en la sala aumentó, y vi la expresión de incredulidad en los rostros de las personas. La valentía de don Fernando para exponerse era admirable, pero también peligrosa. El abogado, que hasta entonces se había mantenido en silencio, se levantó con una sonrisa sarcástica. ¿Realmente crees que puedes redimirte así, don Fernando? La verdad que buscas puede ser más destructiva de lo que imaginas. No tengo miedo, respondió don Fernando, su voz firme. Lo que temía era tener que vivir escondido para siempre. Y eso se acaba hoy. Fue entonces cuando el abogado, con un gesto teatral, sacó un papel del bolsillo. Si estás tan dispuesto a exponerte, entonces, ¿qué tal revelar la verdad sobre tu hijo? El hijo que abandonaste, que creció sin saber quién eres realmente. El silencio en la sala era ensordecedor. Miré a don Fernando, que estaba pálido, con la mirada fija en el abogado. No puedes estar hablando en serio, dije, casi en un susurro. El abogado se rió. Oh, pero lo estoy. Y es más que eso. Soy el hijo perdido de don Fernando, criado para vengarme. ¿Realmente pensaste que la verdad sería tan simple? La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No, eso no puede ser verdad, hablé, tratando de mantener la calma. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, respondió el abogado, mirando directamente a don Fernando, que parecía haber perdido la capacidad de hablar. Tu ambición destruyó no solo tu vida, sino también la vida de tu hijo. La subasta, que antes era un espacio de esperanza, ahora parecía un campo de batalla. Don Fernando finalmente habló, su voz baja pero llena de emoción. No lo sabía. No sabía que existías. Pensé que podría escapar de mi pasado. ¿Escapar? Dejaste a tu hijo atrás, y ahora vienes aquí a redimirte con la venta de tus obras. Patético. El abogado estaba furioso, y podía ver que tenía planes mucho más oscuros en mente. ¡Basta!, grité, levantándome entre la multitud. No puedes seguir con esta mentira. Don Fernando puede haber cometido errores, pero está aquí ahora, intentando hacer lo correcto. Tú solo quieres venganza, y eso no es lo que él necesita. Lo que necesita es amor, y un hijo que no se deje llevar por rencores. El abogado me miró, sorprendido. ¿Y tú crees que un amor va a arreglar lo que se ha roto? No sabes nada sobre el dolor. Sé más de lo que imaginas. El dolor puede destruirnos o unirnos. Y yo elijo la unión.
Si realmente eres su hijo, entonces lo que más necesitas es un padre, no un enemigo. Don Fernando me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Valentina, tienes razón. No puedo dejar que el pasado defina mi futuro. Fue en ese momento que la policía entró. Yo había hecho una llamada para alertarlos antes de la subasta, avisando sobre la presencia del abogado y sus intenciones. ¿Fuiste tú quien llamó a la policía? Don Fernando preguntó, admirado. Sí, y estoy contenta de haberlo hecho. Ahora, enfrentemos esta situación juntos. El abogado, al darse cuenta de que su estrategia se estaba desmoronando, intentó escapar, pero los policías lo detuvieron. Estás arrestado por amenazas y extorsión, dijo uno de los oficiales, colocando esposas en sus muñecas. La sala estalló en murmullos, y vi a las personas comenzar a aplaudir, como si lo que estaba sucediendo fuera un espectáculo teatral. Don Fernando se volvió hacia mí, su expresión cargada de gratitud. Has salvado mi vida, Valentina. No, don Fernando. Tú has salvado tu propia vida. Ahora es hora de que te reconectes con tu hijo y crees un nuevo futuro, donde el pasado no sea una sombra constante. Tan pronto como el abogado fue llevado, me volví hacia el hijo de don Fernando, que estaba allí, en estado de shock, observando todo. Tienes que decidir ahora, si te dejarás llevar por el odio o si buscarás entender a tu padre, le dije. Esta es la oportunidad de que ustedes dos se conozcan. Él miró a don Fernando, que estaba visiblemente afectado, pero decidido. No sé si puedo perdonarlo, dijo, con la voz temblorosa. No espero eso de ti. Pero podemos intentarlo, juntos. Un paso a la vez, respondió don Fernando, su mirada llena de arrepentimiento y esperanza. El hijo dudó, pero luego asintió lentamente. Quiero entender. Solo que no sé cómo. Podemos empezar ahora. Hablemos, y yo te contaré todo, dijo don Fernando, con una sinceridad que nunca había visto antes. Mientras la subasta continuaba, me di cuenta de que estaban construyendo algo nuevo allí, un nuevo comienzo. El perdón no era un acto que sucediera de la noche a la mañana, sino un viaje que estaban dispuestos a iniciar. Y yo, como enfermera y amiga, estaba feliz de ser parte de este proceso. La historia que comenzó con dolor y desconfianza ahora se transformaba en un camino de reconciliación. Y, mientras observaba a don Fernando y su hijo comenzar a abrirse el uno al otro, una nueva esperanza brotó dentro de mí. La verdad podría ser dolorosa, pero también era liberadora, y el amor podría realmente sanar hasta las heridas más profundas. En ese momento, comprendí que el perdón es una elección, y que todos tenemos la capacidad de redimirnos, no importa cuán lejos nos hayamos alejado de nuestro verdadero yo. La vida está hecha de segundas oportunidades, y estaba decidida a ayudar a ambos a encontrar la suya. Cuando la subasta finalmente terminó, la sala estaba en un tumulto, pero sabía que los verdaderos cambios apenas estaban comenzando. Y así, mientras don Fernando, su hijo y yo dejábamos el lugar, miré hacia el futuro con un nuevo entendimiento. El amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de transformar incluso los pasados más oscuros en esperanzas renovadas.